Aquella noche el cometa brilló hasta el amanecer, hacia el noroeste, con su larga cola de hielos y gases estelares perdiéndose sobre los bosques negros y el gran río. Ellos apenas llegaron a darse cuenta. Tal vez lo vieran desde el coche, en el camino del aeropuerto a la Prinzenhohenstraße, la estrella maravillosa del mes de marzo, dibujándose como la ilustración de un cuento de niños por encima de los tejados de Viena. Pero a decir verdad, sus ojos no acertaban a mirar nada que estuviese más allá del cuerpo del otro, el cuerpo tan deseado desde hacía semanas, aunque tal vez desde hacía años, y acaso, ¿quién puede saberlo?, siglos. El cuerpo que ella y él habían imaginado tanto y que ahora, enseguida, en cuanto llegasen a casa de Emma, tocarían, lamerían, amarían, el cuerpo del que gozarían al fin arañándolo y mordiéndolo y sorbiéndoselo al otro, dejando que se derritiese el suyo propio, la carne endurecida por el deseo tantas veces aplazado. La estrella maravillosa del mes de marzo brilló en el cielo como el presagio de toda la fortuna, pero ellos apenas la entrevieron por las ventanillas del coche mientras sus manos se entregaban ya a su propia fortuna, la de amar al otro, la dicha inolvidable para el resto de los tiempos de amar al otro tan deseado, así sea que acabes en el cielo o en el infierno, aunque tal vez solo en la nada. Y así comienza esta mágica, nostálgica, soñada, sublimada, real o ficticia historia de amor, Pablo Vilabona. Es una novela con muchas sombras, ¿no? y luces, como es sello de identidad de la escritura de Ángeles Caso, una autora que yo creo que nunca ha terminado de cuajar al 100%, aunque tuvo unas décadas o década y media muy buena. Ahora estás leyendo un fragmento de una novela del 98. Recordemos que en el 94 fue su boom con El peso de las sombras, quedando finalista para El planeta. Después ganaría Contra el viento El planeta por fin en el 2004. En el 2001 ganó el Fernando Lara por Un largo silencio. Pero, no sé, últimamente está como, ¿no? Sigue escribiendo, sigue publicando, pero digamos que el boom Ángeles Caso como que ha pasado un poco, y es una pena. Yo creo que sigue siendo, incluso diría aún más que cuando comenzó, que su auténtico lanzamiento editorial, recuerda, fue con aquella estupendísima novela biográfica sobre Elizabeth, como ella se empeñaba de verse en llamarla, no, sí, que es el mito, el personaje edulcorado y sublimado, Elizabeth, la emperatriz de Austria-Hungría, ese libro fantástico que la descubrió como escritora, como dices, como novelista, fue con El peso de las sombras, vendiendo más como finalista que la novela ganadora de ese Premio Planeta año 94, la polémica, busquen por qué, lo digo así, La Cruz de San Andrés, firmada, hasta donde parece, por Camilo José Cela. Pero es cierto que yo creo que conserva un grandísimo prestigio, pero a nivel, digamos, lo popular, hay mucha gente que no se acerca a ella, tal vez porque consideran que es como demasiado. O sea, tiene una faceta de investigadora, de divulgadora, de historiadora, de sacar a la luz episodios eso poco o nada conocidos. Ahora está precisamente escribiendo la historia del arte a través de las mujeres que durante tantos años y tantos siglos han estado ocultas, tapadas, olvidadas. Pero es verdad que a nivel popular no acaba de... No sé si porque la faceta de investigadora anula un poco la faceta como novelista, que sería por donde posiblemente más público pudiera llegar. Pues es una pena porque su literatura engancha y bueno, te lleva por caminos inesperados. Ya pasaba con ese boom del peso de las sombras, que parecía una cosa y al final te planteaba otro tipo de historia. Pasa con el resto de la vida y bueno, yo creo que es un buen momento también para que recuperar, ¿no?, aquellas primeras novelas e incentivar al espectador para que recupere a una autora que vale mucho y que, recordemos, a los 30 y pocos decidió dejar su faceta más de cara al público del periodismo, aunque ha seguido cultivándolo, pero digamos así a nivel más mediático, decidió retirarse un poco y dedicarse y centrarse, como dices tú, en la investigación y en la literatura, aunque haya seguido haciendo cosas puntuales.
O sea que es muy meritorio. Tuve el inmenso placer y el honor de que me contase esta circunstancia en un programa de radio hace ya unos cuantos años, siempre generosa con los compañeros, porque ella, como dice, se sigue considerando periodista en esa faceta humana, aunque ella realmente entró en el periodismo porque lo que le gustaba era la historia y la escritura. En el momento en que pudo, cuando estaba en todo lo alto haciendo El Ojo Crítico, el gran programa cultural de Radio Nacional de España, decidió parar y volcarse en lo que ella realmente quería, que era eso, investigar, divulgar y escribir. O sea, que valiente fue. Pues ahí tenemos a otra autora. A otra autora que también sabe escribir abordando la vida con muchísima sensibilidad y también con muchísimos interrogantes, porque la vida nunca está cerrada. Es lo fantástico de la vida, ¿verdad? Que el manual de instrucciones siempre está incompleto, aunque por mucho que nos empeñemos nosotros en ponerle un final. Pero lo que ella escribe nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos hace darnos cuenta de a veces lo ingratos que somos con las gentes que nos quieren, a las que no respondemos como deberíamos responder. Y de todo eso, y sobre todo eso, partiendo de ella misma, partiendo de sus gentes, de su familia, ha conformado una novela absolutamente magistral, absolutamente deliciosa, emocionante, y que da mucho para reír, para latir, para vivir, para llorar, porque hay que hacer ambas cosas, si no, la vida en el fondo sería cansina si solamente estuviéramos siempre riendo, y tampoco lo valoraríamos si no tuviésemos, como decía antes Pablo Vilaboy, esas partes de sombra. Esa novela, como les digo, es publicada por Tusquets, se llaman No volverán tus ojos a mirarme. Marta Barrio, bienvenida a El Arpa de Bécquer. Hola, muchas gracias por tenerme en el programa. Empecemos por el título. Canción de Pedro Infante. Sí, No volverán tus ojos a mirarme es un verso de una canción que se llama La Barca de Oro, que la incluyo aquí después de la dedicatoria. Es una canción que fue la canción que le cantó mi abuelo a mi abuela en 1951, en agosto de 1951, cuando él se volvía a Madrid después del verano, y era un ultimátum en realidad para decirle, bueno, te llevo cortejando ya 2 años. Mi abuela tenía otros pretendientes, es esta de aquí de la portada, y decídete, ¿no? Dime si vas a querer ser mi novia, que en ese momento quería decir otra cosa. Además, quería decir, él le estaba proponiendo matrimonio en realidad con esta canción. Los compromisos de entonces. Y los compromisos eran otra cosa. Y decídete, o si no, pues yo me iré a llorar lejos y no me verás, no verás mi pena, pero existirá la pena. Y no volverán tus ojos a mirarme, ni tus oídos escucharán mi llanto. Sigue la canción. Qué maravilla, porque tuve la oportunidad de contártelo en la presentación del libro. Gracias, querida Marisa, librera de cabecera y confianza de Reno, que no pudiendo ser ella la presentadora, me dijo, ¿vendrías? Y claro, vendrías, esta propuesta. Y en cuanto uno abre este libro, ya está dentro y dice, vendría, encantado de la vida, qué honor poder presentarle, como te decía, el título es fantástico. Primero porque refleja muy bien cómo era tu abuelo, ahora nos lo vas a contar, cómo se va viendo en sus cartas, pero además porque me gusta eso, que sea un verso hablando en segunda persona, porque pone el foco en la persona amada. Que muchas veces hablamos del amor, pero de un modo un poco egoísta y protagonista, como yo te quiero, yo te amo, de esas canciones que a todos nos encantan y nos desatan, pero aquí pones el foco en el tú. Tú eres la amada, tú eres la importante. Y así era tu abuelo, además. Sí, sí, sí. Ella era desde luego la amada y él el amante en el principio de los tiempos. Y luego esa relación se fue equilibrando, ella fue enamorándose, ¿no? A medida que le fue descubriendo, fue una relación muy epistolar. Y esas cartas pues componen una parte del arco del libro. Esas cartas que son cartas reales, sí. Las cartas que tú rescatas, que se conservan las que tu abuelo mandó a tu abuela. Sí, de ella solo conservo una. Conservo una que es la que abre la novela, porque me gustaba empezar dándole la voz a ella. Ella que no había estudiado tantísimo, ella que no quería, que le daba vergüenza a veces responder a las cartas de su novio, o que no le respondía tanto como él quisiera. Porque ella pues no redactaba igual de bien, o se nota que ella habla de cuestiones muy prácticas, muy de la casa, y él en cambio habla más de sentimientos. Yo la encuentro a ella como en un molde hueco en las cartas de él, porque él
habla de lo que ella hace, ¿no? Y entonces es como un juego de pistas en realidad para conseguir pensar o imaginar en la identidad de la señorita que luego devino en ser mi abuela a través de esta documentación. Creo que hay dos aciertos por encima de todo en la novela. Vamos con uno porque un poco lo has anticipado y la propia narradora, que es esa nieta que eres tú, lo dice. Tiene tentaciones de prestarle la voz a la abuela, pero si se la presta, primero, no va a ser auténticamente la abuela, y a ella lo que le gustaría es ir, en todo caso, al final de la historia, porque esta nieta empieza a recopilar esa memoria que la abuela enferma de Alzheimer está perdiendo. Es un momento muy bonito, pero que marca cómo es la novela. Y me gusta eso, que al final hayas decidido que conozcamos a la abuela por lo que el abuelo le escribe. Claro, sí. Kierkegaard decía que la vida se vive hacia adelante, pero se recuerda mirando hacia atrás. Esto es algo que no puede saber la protagonista de mi novela porque es una niña de 11 años. Entonces, pero sí que es la forma en la que está pensada la escritura. Entonces empezamos efectivamente por el final, empezamos por el matrimonio y luego vamos haciendo la disección del cortejo, ¿no? del cortejo, del noviazgo, porque en los cuentos de hadas muchas veces nos dicen, bueno, llegó el príncipe, besó a la princesa dormida, ella abrió los ojos, se enamoró y esa misma tarde se casaron, ¿no? Y entonces a mí me interesaba el intervalo que va desde el primer encuentro al matrimonio, el cómo se configura una pareja, cómo se construye una intimidad y cómo se construye un amor también. Y ahí está ese, para mí, segundo hallazgo, que cuentas la historia al revés. Como yo empecé a leer los periódicos cuando era muy niño, de la última página a la primera, y tú empiezas por la última carta y vamos hacia atrás, mientras que la narradora, claro, la niña, va hacia adelante. Claro, es una arqueología en realidad, como los arqueólogos que van por las capas exteriores de la Tierra y van bajando hacia adentro. La niña empieza por el final, empieza por la carta antes de la boda, en la que mi abuela le dice al abuelo, bueno, al que luego sería el abuelo, estoy satisfecha de ti, ahora que ya me lo esperaba, pues tengo fe ciega en mi futuro marido y sé que todo lo que se propone lo consigue. Dentro de unos días te veré en Covadonga, porque se casaron en Asturias frente a la Coda. Sueño que llegue ese momento, estarás bien guapo y yo te cogeré la mano y ya no te la pienso soltar. Y este es el único momento en toda la carta que habla de la cocina, que si es de carbón, no es de carbón, de que si la casa está sucia, de las señas del cura, de la misa corta con órgano. Bueno, como de una serie de cosas logísticas y de repente tiene este momento de sentimentalidad de decir, estoy satisfecha de ti porque has cumplido las promesas, porque has cumplido todo aquello que me has estado, esto es 1955, que me has estado prometiendo desde 1949, ¿no? Noviazgo largo, Entonces, claro. Efectivamente, bueno, primero el cortejo. Pero el cortejo, que ya fue el largo, como noviazgo. decías, y luego el noviazgo. Pero, claro, entonces es este momento en que ella dice, vale, creo en esto, ¿no? Todo amor es un salto de fe, es un salto de fe primero en un sentimiento que a veces es esquivo y luego en otra persona, ¿no? Y es un salto de fe que es a veces todavía más grande en el caso de las mujeres y todavía más grande en el caso de las mujeres de esta época. Entonces, desde luego que el encontrar esta carta para mí ha sido un regalo, poder descubrir y escuchar las voces de quienes ya se habían marchado de este mundo. Entonces, para mí este libro es como haberles resucitado a ellos, es como tenerles aquí, ¿no? Les tengo aquí en este libro y puedo hacer que otras personas que nunca les van a poder conocer en la vida real les conozcan, ¿no? Además, bueno, en este libro he incluido muchas fotos bueno, aquí por ejemplo una foto de una de las cartas, en esta carta él estaba en el Minador Marte, un minador es un tipo de barco militar, y para que las personas que lean el libro pues puedan imaginarse y descubrir también este proceso de documentación y sobre todo la cultura material de la época, ¿no? Como pues eso, todos los sellos de Franco,
que él le compraba a ella camisones de nylon, que les parecía lo más el nylon o las cosas de plástico, ¿no? Que ahora son un poco más que baratijas, pero como, también como el contexto histórico, él se va a la mili y le pagan un cartón de tabaco rubio, ¿no? Estas cosas que hoy en día no nos imaginamos. ¿Y cuál fue la simiente de esa mirada hacia atrás? ¿Por qué la historia de estos abuelos en concreto? Bueno, fue a raíz de un duelo en realidad, porque cuando se murió mi abuela, mi madre me pidió que escribiera un texto para el funeral, es lo malo de ser la escritora de la familia. Cuando se murió mi abuelo, mi madre me pidió que escribiera un texto para el funeral y en ambos casos esos textos se me quedaron cortos y yo seguí como pensando en sus vidas, en las circunstancias que habían determinado sus vidas también, porque somos las circunstancias en las que vivimos también. Y luego cuando él se murió, pues ya fuimos a desmontar la casa, que es este proceso tan difícil a veces de yo me quedo la alfombra, yo me quedo el mueble, no sé qué, y sobre todo la tragedia de todo lo que nadie se queda, ¿no? Que, como desmontar una casa, vaciar una casa y que muchas de tus pertenencias acaben en el basurero, ¿no? Es como una cosa complicada. El mueble que no cabe en ninguna casa, o bueno, en este caso éramos muchos, entonces se repartió todo lo de la casa como en tandas. Y en una de esas tandas yo visité la casa con mi madre y mi madre me dijo, ¿qué te quieres llevar? Y yo dije, las cartas, y mi madre, no, pero en serio, ¿sabes? Como, mira los muebles, mira una alfombra, llévate, ¿no? En plan, pues tu prima se ha llevado muchas cosas, llévate tú también cosas. Y yo, no, yo quiero las cartas. Y nadie veía que eso era el tesoro que había en esa casa, ¿no? Nadie les daba en ese momento una importancia y yo pensaba, Dios mío, esto es un tesoro, no solo por el valor sentimental que tiene para mí este libro, que es es como el libro que sacaría de mi casa si hay un incendio ahora mismo, ¿no? Quiero que estoy muy contenta de que este libro exista, ¿no? El crear también es como sacar algo de donde no había nada, como traer algo al mundo, entonces estoy muy contenta de haber traído este libro al mundo. Pero también ha sido un proceso pues tortuoso, ¿no? Porque hablabas de una serie de cuestiones como muy íntimas, muy de lo privado, y yo creo que la historia lo merece, entonces eso como que es, para mí es un milagro que toda esta documentación, 1949, 1950, 1951 hasta el 55, haya perdurado, y de hecho también los documentos de él, de sus diferentes documentos de identidad, documentos del trabajo, pues todo este rastro de papel que ha dejado él. Yo que no paro de borrar emails, por ejemplo, o que como tengo muy pocos papeles, todo lo tengo digital y ni siquiera lo digital lo tengo muy organizado, pues me parece como que conforman el rastro de una vida, ¿no? Entonces es una especie de biografía no autorizada de mis abuelos, de que sigue el rastro de sus vidas a través de estas cartas, que fueron realmente un regalo, porque fue como seguir escuchando su voz cuando él ya se había ido. Es una novela, como digo, muy fácil de vivir, de sentir, pero es una novela con una estructura muy compleja, porque, como decimos, las cartas van desde el final hasta el principio, de la última carta, que es la de la abuela, a todas las demás del abuelo, hasta la primera carta que le envió, al menos que tú tengas constancia y recuerdo físico y material para poder transcribirla. Pero luego, por otro lado, están las acotaciones que va haciendo la autora, tú misma, a cada presentación, a cada carta, a cada momento al que llegamos. Y luego está el diario de una niña muy observadora, un tanto viejuna, ella misma lo dice, es como Mafalda, pero claro, es una esponja, lo está absorbiendo todo, sí, lo sabe todo. Pero luego, además, en ese diario de la niña se da voz a la tía abuela Mercedes. Entonces, este puzzle, como, o sea, lo de las cartas estaba muy claro, Marta, pero cómo fueron apareciendo todas las demás voces. Bueno, fue un tríptico, en realidad fue como una trenza que se fue tejiendo casi sola, porque yo empecé con, bueno, casi sola, mentira, porque le he dedicado mucho tiempo a la escritura de este libro, pero
Yo empecé con la propia documentación de las cartas y porque tenía miedo que alguien de mi familia se diera cuenta de que las tenía yo y de lo que estaba haciendo con ellas, y entonces quería como acabar este proyecto y acabar con la parte de archivo pronto para tenerlo como a buen recaudo, ¿no? Y entonces empecé como a hacer el proceso, empecé a leerlas, me dio mucha pena cuando acabé esa parte porque era como un fervor, una ilusión tan grande haber descubierto esto, poder leerlo, poder, pues eso, redescubrir un pasado, redescubrir además quiénes eran mis abuelos antes de ser ni siquiera padres, ¿no? Ni siquiera abuelos. Entonces, ¿quiénes eran mis abuelos de jovencitos? Mi abuelo siempre, bueno, era una persona con mucho humor, pero también era un hombre severo, un hombre que había tenido muchas responsabilidades, padre de 6 hijos, director de una empresa, pues bueno, como una serie de máscaras que te va poniendo la vida sobre tu identidad primaria, digamos, ¿no? Entonces es como descubrir quién era mi abuelo antes de ser todo aquello que luego fue. Y era un pimpollo enamorado, ¿no? Un pimpollo enamorado que utilizaba las cartas como, para mí es como un pavo real, ¿no? Que despliega sus plumas. Las cartas son esas plumas que despliega el pavo real para ligar, para seducir a la hembra, y las palabras, en su caso, las sedujo con palabras. Y a mí como filóloga y como bueno, apasionada de la lengua y de la escritura y de la lectura, por supuesto, pues fue un regalo. Hablaba antes de la arqueología, también a ese nivel, ¿no? También al nivel de escuchar esa lengua de 1949, escuchar esa lengua de 1955, ¿no? Y antes he hablado también del proceso de disección de un amor, de cómo se construye un amor, cómo se construye una intimidad, cómo se construye una pareja, y eso también es patente en el cambio de registro de las cartas, que van de una, bueno, al revés, ¿no? Van de una gran intimidad, porque en el encabezado pone riquísimo bombón, al final ya cuando se van a casar casi, y al principio es apreciada amiga, ¿no? Y entonces, al darle la vuelta, marcaba más ese arco narrativo, en realidad, esa progresión. Eso que hicieron. Por desgracia, como siempre, el tiempo en televisión, que es implacable. Lo fantástico es que tenemos novelas que no tienen tiempo, o sea, y más esta, y dice: no volverán tus ojos a mirarme. Hombre, nuestros ojos de lectores quieren seguir mirando lo que tú escribas. Quiero decir, o sea que imagino que después de una obra así, una se queda entre comillas un poco vacía o parada hasta que vuelve a fluir la escritura, pero volverá o ya estará fluyendo. Volverá, espero. Ahora estoy entregada, tengo una niña de 1 año y estoy entregada a la maternidad, pero espero que vuelva a prender la llama. Más que el tiempo es como eso, el encontrar algo que me fascine o que me motive lo suficiente como para no dormir y para quitarle tiempo a la vida, y en este caso pues este libro sin duda ha sido la pasión de los últimos 3 años, que espero que pues estoy muy contenta que os haya gustado tanto. Pues Marta Barre, muchísimas gracias por el libro, por tu visita, y eso, no será la última vez que nuestros ojos se miren. Ojalá. Pablo Vilaboy, hoy creo que hemos tocado territorios que le vienen muy bien al arpa. Pues allá nos vamos con ellos, con vida y con pasado. Porque además eso, como a veces se queda un poco polvorienta, viene bien que el pasado reavive, ¿verdad? Y haga que el polvo se vaya por allí, se evapore y nos quede lo que importa, que es el sentimiento, lo vivido, lo vívido y lo que todavía nos queda por compartir. Pues nos vamos a buscar esas nuevas lecturas allí con el arpa, pero estamos muy poquito, porque saben que enseguida estamos de regreso con todos ustedes. Gracias.